Hola colegas, estamos aquí para dar inicio a la clase número 5 del módulo de Historia y Filosofía de la Ciencia para la educación secundaria. Pues bien, como habrán visto en la clase 4 nos habíamos alejado un poco del eje histórico, del recorrido histórico acerca de las corrientes de la epistemología del siglo XX, y nos habíamos centrado un poco en la historia de la ciencia como disciplina. Volvemos al eje epistemológico para poder caracterizar a la denominada concepción semántica de la teoría científica o familia semanticista según algunos autores. Es interesante esta corriente por la potencia que tiene para iluminar lo que sucede adentro de las clases de ciencias, digamos. Es muy interesante pensarla como perspectiva que de alguna manera resulta en contrapunto de lo que habíamos postulado cuando vimos las corrientes tradicionales como el positivismo lógico, la concepción heredada o el racionalismo crítico. Es decir, en aquellas formulaciones era prioritario aquellos analíticos y sintácticos, es decir, interesaba más bien la forma de las teorías y cómo los enunciados al interior de las teorías estaban eh, enganchados entre sí, ¿sí? En la concepción semántica va a primar o va a tener más peso aquello que tiene que ver con lo que se refiere al contenido, es decir, qué dicen las teorías acerca del mundo. Y particularmente va a retomar una unidad particular de análisis para pensar a la ciencia. Y esta unidad de análisis deja de ser la teoría y se enfoca en un elemento que está al interior de las teorías, que es el modelo. O sea, de alguna manera lo que plantean los autores es que las teorías son modelos, familias de modelos, ¿sí? Eh, este va a ser una idea bastante importante a la hora de poder pensar qué aportaciones puede hacer la concepción semántica de las teorías científicas a la hora de la enseñanza de las ciencias. Enfocada principalmente en la noción de modelo en el aula y la modelización como actividad principal que se debe desarrollar en el aula. Fíjense y van a poder ver en las lecturas correspondientes que la concepción semántica va a tomar fuertemente una idea que surgió justamente de la nueva filosofía de la ciencia, que es la idea de ejemplar, ¿sí? Como una de las nociones de paradigma, ¿se acuerdan ustedes, no? El ejemplar kuhniano es el conjunto problema-solución, ¿se acuerdan ustedes? Y a partir de eso, un ejemplar, digamos, epítome de lo que es la ciencia, surge la idea de modelo, digamos, es decir, eh, para la corriente semanticista, la familia semanticista, va a ser importante que las teorías y sus modelos, los modelos que la forman, dan sentido al mundo. Y pensando en las clases de ciencia, si los modelos científicos permiten dar sentido al mundo, estos modelos van a cobrar sentido para los estudiantes. En razón de esto y pensando dentro de la concepción semántica a, a las ideas de un epistemólogo llamado Ronald Guire, que ustedes van a ver en el desarrollo de la clase, pensar a los modelos como mapas del mundo, es decir, como representaciones que recuperan algunos aspectos de la realidad, no todos aspectos, y que guardan con la realidad una relación de similaridad, es decir, de parecido, en tanto que pueden dar sentido a algunos aspectos de la realidad y permiten intervenir con determinadas finalidades, ¿sí? Esta noción de modelo como mapa es muy potente para poder trabajar en el aula, en el sentido que piensen ustedes en la ciudad de Buenos Aires y los diferentes mapas que puede haber acerca de ella, digamos, mapas de subte, mapas de colectivos, mapas pluviales, mapas de calles, etcétera, etcétera, mapas de restaurantes, de cines, etcétera. ¿Cuál es el mapa de la ciudad de Buenos Aires? Todos y ninguno. Es decir, depende de lo que yo quiera hacer con el territorio, va a ser el mapa que yo elija, que se va a parecer a ese territorio en algunos aspectos y no en otros, pero en tales aspectos que a mí me sirven para poder dar sentido a ese mundo, para intervenir en ese mundo. Y fíjense la relación recíproca que se establece en ese sentido. El mapa, como representación, me permite ir al territorio e intervenir en él, ¿sí? Y también me permite ver en qué medida el ajuste entre el mapa y el territorio se da y poder de alguna manera complejizar el mapa con lo que yo encuentro en el territorio.
me permite para hacer cosas en el territorio, en el mundo, y al mismo tiempo lo que yo hallo en el territorio me sirve como retroalimentación para prefigurar el mapa. También Ronald Guire va a decir que las diferentes representaciones de los mapas, las diferentes definiciones de estos modelos científicos, están en pie de igualdad, no hay ninguna que esté por encima de otra. Es decir, las representaciones matemáticas, algorítmicas, ecuaciones y demás no tienen un lugar privilegiado sobre las otras, que pueden ser, por ejemplo, una maqueta, un grafo, un chiste, todos en función de que de alguna manera puedan servir para aquello que uno lo está pretendiendo que sirvan, digamos. Es decir, en tanto tengan sentido para algunos aspectos de la realidad que a mí, como docente en este caso, por ejemplo, me resultan interesantes para trabajar a los estudiantes, para pensar con rigor y seriedad acerca del mundo, ¿sí? Es en este sentido que nos eh, parece especialmente potente empezar a pensar en los modelos y la modelización como ejes estructurantes de las clases de ciencias. En la clase van a poder ver algunos ejemplos puntuales, de qué manera, por ejemplo, el modelo evolutivo por selección natural puede ser representado por un epítome que es el caso de las polillas Biston betularia, como caso emblemático, y cómo los estudiantes en clases pueden hacer para subsumir los distintos fenómenos del mundo que hablen del modelo evolutivo de selección natural, en este caso en particular. Este caso se parece a. Esto me lleva a pensar que el fenómeno que estoy analizando se parece al que vimos en clase cuando desarrollamos el modelo el ejemplo de las polillas de Manchester. La clase 5 es muy rica en contenidos, les aconsejo que la lean con bastante detenimiento, lo mismo que los ejemplos que allí se proporcionan, y que puedan hacer las actividades que allí se presentan porque son bien interesantes para poder presentar la idea más cercana a lo que pasa en las aulas y con lo que queremos que pase en las aulas, que los estudiantes puedan dar sentido a las teorías y para dotar de sentido al mundo que los rodea. Concretamente es eso, que las teorías hablen del mundo que rodea a los estudiantes y no que sean entidades completamente abstractas sin contenido, ¿sí? Vamos a recuperar el contenido, qué dice la ciencia sobre el mundo, para poder cobrar sentido para los estudiantes y que los estudiantes lo puedan entender como algo potencialmente útil, potencialmente interesante para pensar el mundo. Bueno, les deseo que tengan un muy buen desarrollo de la clase y como siempre estamos a vuestra disposición para aquello que necesiten, dudas, comentarios, sugerencias y demás. Un saludo muy grande y nos vemos la próxima. Gracias.